Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y feliz día a todas las mamitas. El Señor les ayude, les bendiga, les guarde, les siga dando sabiduría en cada momento de las vidas para guiar a tantas personas que están a su cargo. Hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios. Creo que hay que bajarle un poquito, papi, aquí atrás. Vamos allí a 1 Corintios 14. Romanos. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y el título del mensaje es Mujeres no hablen. No me van a regañar, yo solo estoy leyendo la palabra. Esperen al final, no se vayan a salir. Y yo estoy siendo más suavecito porque Pablo dice, callen, vuestras mujeres callen. Vamos allí a la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 14, 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Creemos que la palabra de Dios es inspirada? Amén. Pero tranquilas, no sé. Escudriñemos la palabra de Dios que dice. ¿Saben, mis hermanos, mis hermanas, que durante muchos siglos se ha silenciado a la mujer, se ha maltratado, se ha ninguneado a la mujer, se ha despreciado inclusive sus ministerios y se le ha prohibido participar en los roles de la liturgia en muchas iglesias, aún hoy en pleno siglo XXI. Pero esto es exactamente lo que Pablo quería, porque a Pablo lo acusan de misógino. Y resulta que Pablo fue todo menos misógino. Pablo lo vamos a estudiar más adelante. Pero la palabra de Dios cumple un propósito especial para lo que fue escrito. Y nosotros lo que debemos preguntarnos, y se han preguntado durante mucho tiempo, muchos estudiosos de la palabra de Dios, ¿este es un mandato exclusivo para la iglesia allí en Corinto o es un mandato universal? Entonces, lamentablemente creo yo que muchos de mis hermanos de sana doctrina que aman al Señor han creído que este es un mandato para toda la iglesia en general, olvidándonos a veces que en la Biblia hay mandatos específicos y también peticiones temporales y se refieren a instrucciones dadas para una situación en un momento dado, un momento particular, con un propósito limitado en el tiempo. No es algo para toda la iglesia universal. Claro que se pueden aplicar los principios, extractar el principio, pero no quiere decir que esto sea para todos, para todo el tiempo, en todo lugar. Vamos a ver aquí 3 ejemplos pequeños donde hay mandatos, pero para un grupo de personas o instrucciones para un grupo de personas, pero que no trascienden en el tiempo y en la generalidad de la iglesia. Vamos a Hechos 1:4, a ver si por favor soy un poquito más claro, no se vayan a enredar mis hermanas, no me van a odiar en el Día de la Madre, sino estamos estudiando la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, Hechos, el
El médico Lucas, escribiéndole allí a Teófilo, dice en el versículo 2 desde el 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice el mismo Señor Jesucristo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de 40 días de haber resucitado, después de haber sido dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí. ¿Este mandato para quién era? ¿Es para toda la iglesia? ¿Todos tenemos que ir a Jerusalén como hacen los musulmanes que siempre tienen que ir por lo menos una vez en la vida a la Meca? No, era una instrucción ¿para quién? Para los apóstoles. Después de haber resucitado les mandó especialmente, dijo que esperaran ahí y después salieran a evangelizar a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, cosa que ellos hicieron. Evangelizaron hasta el último lugar donde era del mundo conocido para ellos en esta. Entonces vemos que era un mandato especial para un tiempo y unas personas especiales. Luego en Hechos 18 y 18, seguimos allí, Hechos capítulo 18, versículo 18, el apóstol Pablo dice mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. No todos los que se rapan la cabeza han hecho votos, ¿verdad que no, hermano? Hermano Javier se pone rojo. ¿Eso era algo para quién? Pablo, con su relación con el Señor. Bueno, yo no sé si Javier tenga algún tipo de esto, no creo, pero ¿es mandato para todos? ¿Verdad que no? ¿Era para quién? Pablo estaba escribiendo, es más, Lucas está escribiendo algo que hizo Pablo, algo personal, él con el Señor, no nos dice ni qué tipo de votos ni nada de eso, es algo, es universal para toda la iglesia, ¿verdad que no? No, eso es otro ejemplo. Era algo personal de Pablo, algo muy puntual de Pablo. En 2 de Timoteo 4:13, por ejemplo, una 2 de Timoteo 4, que les dije 13, dice, Pablo diciéndole a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Tiene que ver esto algo para nosotros hoy en día? Nada. No se ponga a buscarle el capote de Pablo, ni los pergaminos, ni los rollos, nada. Eso era algo para allí. Entonces entendemos, mis hermanos, que hay cosas que en la Biblia hay para situaciones específicas. ¿Me siguen hasta ahora acá? Bueno, pero entonces entremos a estudiar los versículos aquí expuestos, por favor. Vamos a estudiar el contexto. Una de las cosas que podemos hacer, si le bajas un poquito, que todavía hay home, una de las cosas que debemos hacer nosotros antes de estudiar un pasaje es quién lo escribió, por qué lo escribió y para quién lo escribió. Sí, eso es lo que tenemos que hacer como buenos estudiantes de la Biblia.
¿Quién lo escribió? En este caso, ¿quién lo escribió? Pablo, ¿verdad? ¿A quién lo escribió? ¿A la iglesia en qué? En Corinto, ¿cierto? ¿Y por qué lo escribió? Pablo generalmente, él estaba resolviendo problemas específicos porque a él le escribían y en la carta le escribían y él fue resolviendo estos problemas que hay. Estas reflexiones que están aquí en el capítulo 14 empiezan el contexto desde el capítulo 10, donde él está contestando y haciendo algunas anotaciones de problemas que hay en Corinto. No era para la iglesia de Éfeso, no era para la iglesia de Colosas, no era para la iglesia en Roma. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Corinto. Es más, Pablo no sabía que él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y que eso iba a quedar en el canon bíblico. Después fue que nos dimos cuenta, o los que hicieron el canon se dieron cuenta que esto era parte de textos inspirados. ¿Qué había, cuáles eran los problemas en Corinto? Corinto era una ciudad griega, con todo lo que esto significa, con todos sus dioses, que el panteón grande que había allí, y tenía una población flotante, es decir, que venían muchas personas allí, siendo este un pueblo, un puerto. Y en Corinto había una diosa tutelar. Recordemos que nosotros en nuestros pueblos, en toda América Latina, casi siempre en el lugar más alto que hay, una virgen. Dice, esta es la patrona o este es el patrón de nuestra región. La Virgen del Cobre, la Virgen de los Dolores, las 10,000 vírgenes, todo esto. Mi hermano, esto no es nuevo. Mire desde dónde viene esto. Mire la contaminación desde dónde viene. Si es así, y allí en esta iglesia, Venus, que era la diosa de la fertilidad, Venus, y tenía un gran templo donde miles habían allí y habían muchas sacerdotisas especialmente y muchos sacerdotes. Pero dentro de la liturgia, dentro de lo que practicaban allí dentro del templo, que era parte del culto a la diosa Venus, era la prostitución religiosa. ¿Qué significa esto? Que las sacerdotisas y los sacerdotes tenían relaciones sexuales dentro del templo cuando iban a adorar a Venus. Eso se llama prostitución religiosa. Y una de las características de estas sacerdotisas es que se rapaban el pelo. Comprendemos ahora por qué Pablo está escribiendo, y en cambio los sacerdotes se dejaban crecer el pelo pues mucho más largo de lo habitual. Eran las características de las sacerdotisas y sacerdotes que practicaban la prostitución. Por eso en el capítulo 11 Pablo le dice que las mujeres debían cubrirse el cabello y de los hombres que se cortaran el cabello. Ahora, el que se corten el cabello corto, así como lo usamos ahora, únicamente se vino a poner de moda, por así decirlo, después de la batalla de Waterloo, donde Napoleón perdió la batalla y fueron ganadas por los ingleses, y ellos, como usaban el cabello corto, desde ahí fue que se puso de moda el cabello corto. Antes lo usaban generalmente en el cabello un poco más largo los hombres. Pero allí Pablo se estaba refiriendo a ese problema. Entonces muchas de las mujeres que habían sido sacerdotisas en el templo fueron prostitutas. Y como ellas eran las que mandaban allí, tenían la voz principal, y al congregarse a la iglesia en Corinto, para evitar esta confusión, Pablo les dijo que no se raparan, para que no creyeran que la iglesia que se estaba formando era igual a la iglesia del templo de Venus. ¿Está claro, mis hermanos? Además, dice, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como
la ley lo dice. ¿Cuál ley? Entonces, el que no está estudiando bien la palabra de Dios, dice, la ley del Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento dice que la mujer no podía hablar, que la mujer se callara. Es más, podemos ver en el Antiguo Testamento ejemplos de mujeres que fueron usadas por el Señor, como, vamos a Éxodo 15:20, por favor. Dice, y María la profetiza. ¿Qué hace un profeta? Habla, dice, se expresa oralmente. Dice, ella era hermana de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Y ella lideró a las mujeres en cánticos y danza, dice María, versículo 20, hermana de Aarón, tomó el pandero no es nuevo, mi hermana, eso ya lleva añitos, ¿verdad? Y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas, y María le respondió, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mire, eso es una mujer que está liderando, que está hablando, que está profetizando. Y después de que cruzaron el Mar Rojo, ella salió contenta allí. Vamos a Miqueas 6, capítulo 4, por favor. Dice el profeta, hablando de parte de Jehová, porque en el versículo 1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Dice el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti ¿a quién? A Moisés, a Aarón y ¿a quién? A María o Miriam, como dicen en otras traducciones. ¿Sí ve que el mismo Señor los puso al mismo nivel? ¿Está claro, mis hermanos? Cómo Dios no hace acepción de personas, y así como usó a Moisés en gran manera, el gran legislador, el que guió el pueblo a través del desierto, pero también estaba allí su hermana que también ejercía funciones de liderazgo. Pero no solo Miriam o María, vamos allí a Jueces capítulo 4. Ustedes saben que la época de los jueces fue una época bien difícil. ¿Qué pasaba con los jueces? Después de que murió Josué, eso se volvió un caos completo. Y entonces, ¿qué pasaban? Ellos abandonaban al Señor. Sí, cuando abandonaban al Señor, el Señor les enviaba o llegaba el enemigo y los oprimía. Y los esclavizaba y quitaban sus recursos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? Ay, Señor, perdóname. Eso no solo somos nosotros, ¿no? Porque cuando tenemos problemas, ahí sí, otra vez para la iglesia. Y eso le pasaba a este pueblo de Dios. Entonces veían la esclavitud y Dios en su misericordia les enviaba un juez que les ayudara. Allí estaban todos estos jueces que están nombrados en el libro de los jueces. Y uno de esos jueces dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Cómo así? Gobernaba. El juez era el que gobernaba. Profetiza. ¿Qué hace la profetisa nuevamente? Escucha palabra de Dios y la da a su pueblo. Mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramel y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella ¿qué? A presentarle los casos que tenían en contienda. ¿Sí ve cómo el Señor usa a la mujer lo mismo que al hombre? Que Dios no hace acepción de personas, que no podemos decir que era la ley, que refería a Pablo, que era la ley del Antiguo Testamento,
En este tiempo de opresión el pueblo acudía a ella para resolver disputas y buscar el consejo y la dirección de Dios. Convocó a Barak y lo guió en la batalla contra Sísara, demostrando liderazgo militar y espiritual. Una mujer, sí, una mujer. Y tenemos ese cántico, el versículo en el capítulo 5 de Jueces, que dice cántico de Débora, juntamente con Barak. Pero quiero tocar otro, porque hay muchas, pero vamos allí al segundo libro de Crónicas, versículo 34. ¿Estamos entendiendo que el Señor no hace acepción de personas, mis hermanos? ¿No están bravas conmigo? Mujer, cállense. Ya no. Por eso le dije, espérenme, tranquilas, esperen. Versículo 21. Andaba consultada Jehová por mí, por el remanente de Israel. ¿Dice quién? El rey Josías. ¿Qué había pasado? Pues el pueblo había abandonado tanto el culto a Jehová de los ejércitos que ni siquiera tenían el libro de la ley, el Pentateuco, y lo encontraron, estaba por allá, como a veces dejan por aquí algunas Biblias y nadie vuelve a reclamarlas. No ustedes, por supuesto. Ya la Biblia de ustedes está viejita de tanto que, ¿sí? Pero pasaba, mis hermanos, y sigue pasando. La Biblia, pero encontraron la ley del Señor. Entonces mandó el rey, dice, consultad a Jehová, el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Todo el Pentateuco, la ley del Señor, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron ¿a quién? A Hulda, profetisa, a una mujer que ellos sabían que era alguien que estaba conectada con el Señor, que escuchaba palabra de Dios, que tenía palabra de Dios y los podía guiar con esa sabiduría que solo viene de lo alto. Mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Haras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y dio la profecía. Pero era que era como Débora, que como que no había sino líos, entonces Dios levantó a una mujer en esos tiempos tan difíciles. ¿Sabe quiénes estaban, quiénes eran contemporáneos, qué otros profetas había allí en el tiempo de Hulda? Nada más ni nada menos que el gran profeta Jeremías y el profeta Sofonías. El profeta Jeremías, aquel que Daniel estudió para decirle: Señor, ya se cumplieron los 70 años del cautiverio que tú has hablado por medio de tu profeta Jeremías, el gran profeta Jeremías. Pero ¿a quiénes fueron ellos? A una mujer, porque conocían y valoraban también y sabían que una mujer también tenía esa palabra que viene de lo alto de Dios. Dele ese aplauso al Señor. El Señor no hace acepción de personas. ¿Y qué decir de Abigail, de Esther, que llegó a ser la reina de Persia? De dos mujeres extranjeras como Rahab y Ruth, que vinieron a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Y muchas otras que ni siquiera se conocen el nombre, pero que gracias a Él el Señor obró en milagros, obró en maravillas. Eso es, mis hermanas. Dios no hace acepción de personas, vuelvo, y lo que está escrito en su palabra.
Bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con Pablo, que lo acusan de odiar a las mujeres? ¿Se han escuchado eso? Ah, es que Pablo... Vamos allí. Vamos a ver a Priscila y Aquila. Hechos 18:26. Dice así, y comenzó a hablar, bueno, ¿qué pasaba allí? Vamos con el contexto, siempre contexto, siempre. Estaba el 24, entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, el gran Apolos, hombre que allí en Corinto, recuerda que en esos grupos que se formaron, uno decía que era de Pablo, otros de Apolos, otro de Pedro, y había otros que, no, nosotros somos de Jesús. Esos eran los más espirituales, ¿no? Pero Apolos también empezó, y no era cualquier persona, era natural de Alejandría, varón elocuente, de esas personas que tienen esa facilidad de expresión y de palabra que atraen. Pero no solo eso, sino poderoso en las Escrituras. Conocía las Escrituras, conocía todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo hasta ahora se estaba escribiendo. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Pero primero ponen a la mujer, contrario a la costumbre de la época. Entonces, ¿quién era la más instruida? Priscila. ¿Quién era la voz cantante? Priscila. Y su esposo, Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Gloria a Dios, mis hermanas. Gloria a Dios. Eso es como Priscila es, y ellos son nombrados en Hechos 18:2, en Romanos, en Corintios, en 1 Timoteo 4:19. No crea que ellos estaban ahí. El mismo apóstol Pablo, mis hermanos. Vamos a Romanos 16, por favor. Romanos capítulo 16. En estos saludos personales, miren, hay tanto que extraer de estos saludos, ¿sí? Porque alguien podría decir, bueno, ¿y esos saludos como para qué? Porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo para todos esos saludos. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Saludad a Priscila, la mujer primero, y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaboradores, uno al lado del otro. Priscila y su esposo, Aquila. No es que tampoco es que Aquila estuviera por allá, no, estaban trabajando hombro a hombro. Eso es lo que quiere la palabra de Dios. Dice, que expusieron su vida por mí, lo salvaron. Dios los usó para conservar la vida del apóstol Pablo, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles no estaban durmiendo, estaban trabajando, mujeres y hombres allí, colaboradores prestos a ayudar, a trabajar, y quedaron sus nombres aquí escritos en la Biblia. Pero no solo aquí, sino que están escritos en el libro en los cielos, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿No le dan gloria a Dios por eso, mis hermanos? Dale gloria a Dios por eso. Pablo también trabajó allí con Lida, una mujer de Tiatira que vendía púrpura, es decir, el color. Por eso me vine yo, yo por eso no me vine de eso. El color de la realeza, que después, allá después del siglo IV, cuando Constantino unió la política y la religión, entonces
los jerarcas de la iglesia tradicional empezaron a usar el color púrpura. ¿Usted cree que eso es casualidad? Es casualidad de toda la publicidad que se han hecho por todos los noticieros. ¿Sabe cuál es la misión de este nuevo Papa? Continuar el legado de Francisco. ¿Y cuál era la misión de él? Detener el avance del Evangelio en América Latina. Eso es lo que va a hacer él, mis hermanos. No es gratuito todo esto que está pasando, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Y ella, Tiatira, dice, una mujer de negocios exitosa, y ofreció su casa para que Pablo y sus compañeros se quedaran, mostrando hospitalidad y apoyo al naciente movimiento cristiano. Luego seguimos con Febe, allí Romanos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Igualdad, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Amén. Ella era una diaconisa y un ayudante de muchos. Y también allí, ya que estamos aquí en Romanos 16:6, habla de María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros, y el versículo 12 también dice Trifena y Trifosa, aquellos que les gustan los nombres bonitos para sus hijos. Trifena es un bonito nombre, ¿les parece? Ven, Trifosa. Trifo le pueden decir de cariño, porque fosa sí quedaría muy mal. Las cuales que trabajan el Señor. Saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mujeres trabajando con Pablo. ¿Cuál misógino? Pablo trabajaba igual con hombres y mujeres, mis hermanos. En Filipenses 4, 2 y 3 habla de Evodia y Síntique, que estaban cogidas de los cabellos, tenían como problemas. Y Pablo les dice, niñas, es hora de reconciliarse. Pero ellas también trabajaban mucho, ¿sí? Pablo no tenía ningún problema en que la mujer tuviese liderazgo en otras iglesias fundadas o discipuladas por él. Pablo no tenía ese problema. Pero volviendo allí al capítulo 16:4 de Primera de Corintios, hay la última parte que dice... el capítulo 11. En el capítulo 11 recuerde que dice que la mujer puede orar o profetizar en la iglesia solo que lo haga con la cabeza cubierta. Ya explicamos por qué. Porque ¿quién eran las que se rapaban? Las prostitutas del templo. Y entonces él les decía, cúbranse bien la cabeza si van a profetizar. Pablo no les estaba diciendo que no profetizaran. ¿Y cómo se profetiza? Hablando. El lenguaje de señas vino mucho tiempo después. Tenían que hablar, mis hermanos. ¿Sí ve? Eso es lo que dice. Entonces vemos que podemos concluir que 1 Corintios 14, en los versículos 34 y 35, se refería exclusivamente a esa situación en particular. Ya vimos ahí, pero quisiera terminar, mis amados. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Porque si somos cristianos debemos seguir el ejemplo, la vida ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. De Él es que debemos seguir el ejemplo. Un poquito de contexto, recuerden, siempre contexto. ¿Cuál era la posición legal y social en el siglo I? Allí en tiempos del Señor Jesucristo, en esta cultura oriental, que aún hoy la mujer
en muchos musulmanas tiene que salir con burka, solo una rayita aquí, porque los pobres hombres, si les ven el cabello, caen en pecado. Y si le ven el tobillo, peor. ¿Qué vamos a hacer con los hombres tan débiles? Esas mujeres, ¿cómo los tientan? Ese es el pensamiento de allí. ¿Por qué cree que las cubren? Para que los santos hombres puedan ir directo al paraíso. Pero ¿qué pasaba allí? Imagínense, si aún hoy, ¿cómo cree que estaba allí? Pero hablando de la mujer judía, la mujer tenía una posición legal subordinada al varón. Por ejemplo, no podía ser testigo legal en un juicio. No, su testimonio no vale para nada. Únicamente vale si está apoyando el testimonio de un hombre. Eso era lo que pasaba en el siglo I. No tenían el mismo peso. El hombre dependía del padre antes del matrimonio, pero después del matrimonio dependía era de él, del marido. El esposo, los pobres hombres también, se podía divorciar con facilidad, ¿sí? La mujer no pedía el divorcio, era el hombre. Es más, había una escuela Jalei que fueron los que vinieron a atentar al Señor Jesucristo preguntándole si era lícito divorciarse. Y el Señor les contestó algo que después les puedo explicar. Entonces, por cualquier motivo se divorciaban. Se le quemó el arroz, divorcio. No me planchó bien la camisa, divorcio. No barrió bien por donde iba a pasar la suegra, divorcio. Por cualquier motivo, mis hermanos. Y es más, salía otra muchacha más bonita, divorcio, porque ¿qué hacían estos? Iba a decir una palabra, pero estoy aquí estos hombres de Dios. Hay una diferencia que fue lo que le preguntaron al Señor Jesucristo entre la mujer que era rechazada, esta mañana me ayudaron, repudiada, y la divorciada, porque el Señor le dice, el que se case con la repudiada. ¿Qué hacían estos hombres? Si él les daban la carta de divorcio, tenían que devolver la dote, la platica. Entonces, ¿qué hacían? La rechazaban, la repudiaban, pero no les daba la carta de divorcio. Por eso el Señor les dice, el que se case con la repudiada adultera, claro, porque no le habían dado la carta de divorcio. Eso era. Entonces, esa era la situación de la mujer. La mujer el rol de la mujer era primordialmente doméstico, responsable del hogar, la crianza de los hijos. Esposas y madres fieles. Pero las mujeres sin esposo o sin hijos eran despreciadas. Para una mujer no tener hijos era una maldición. Porque dichoso el que llenaba su aljaba con los hijos. Para ellos esa era la bendición. En la religión ellos no podían entrar al templo solo hasta el atrio de las mujeres. Allí no podían ser. No se les exigía que tenían que aprender la ley como a los hombres. Los hombres sí eran. Alguno de estos rabinos famosos decía que enseñarle la Torá a la mujer era como tirarle las perlas a los cerdos. Esa era la situación de la mujer, mis hermanos. Aún había excepciones como Ana la profetisa que eran respetadas, pero llegó Jesús, mis hermanos. Llegó el Señor Jesús y quebrantó todos estos estereotipos y da el lugar que le corresponde a la mujer. El Señor Jesucristo no habló mucho acerca de la mujer, pero sí predicó con su ejemplo. Él habló con mujeres en público. Eso era prohibido, eso era muy mal visto.
Oh, pero él se fue y habló con una mujer samaritana a solas. Oh, qué escándalo. Con una mujer de 4 en conducta, 5 maridos había tenido, se divorciaban de ella y la tiraban. Y con el que vivía ahora no era el marido. Y el Señor allí le tendió sus brazos de amor. Rompió cadenas en lo político, porque judíos y samaritanos se odiaban entre sí, en el aspecto racial, en el aspecto religioso. Usted puede verlo allí, todo en Juan capítulo 4. Hoy, y fue la primera evangelista en el ministerio del Señor Jesucristo. Ella fue y le dijo y le predicó a los hombres: vengan, vean que de pronto este es el Mesías. Y después le dijeron a la mujer que ahora creían por lo que el Señor Jesús les había predicado. ¿Sí ve cómo se rompe eso, mis hermanos? Aún hoy hay una historia que dice que allí en este lugar aún existe una iglesia cristiana descendiente de estos primeros convertidos. El Señor Jesucristo permitió que las mujeres fueran discípulas. ¿Recuerdan lo que decía este rabí? No. Ahí vamos allá, Lucas 10:38, rápidamente. Lucas 10. Lucas, ¿dónde estoy? Señor Jesús y sus discípulos. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta, 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 ven. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esa era la posición que tenían los discípulos con el maestro. Eso era la costumbre, se sentaban a los pies del maestro. Pero Marta, que ella hacía lo que se esperaba que ella hiciera en la época que estaba allí, dice, se preocupaba mucho con los quehaceres. Bueno, hay que barrer la comida, hay que todo esté bonito, unas flores para el maestro. Ana, ¿me deje servir sola? ¿Y qué le dice el Señor? Dice, dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, escuchar al Maestro, a los pies del Maestro. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vea cómo rompió con ese estereotipo, con esa cadena de que las mujeres no deberían aprender. ¿Pero para qué aprendían? Para enseñar, para hablar, para decir, mis hermanos. El Señor dándole el estatus que le corresponde a la mujer en igualdad con el hombre. Sanó y valoró a mujeres marginadas, como la mujer con flujo de sangre y la adúltera, 2 mujeres que según la ley merecían ¿qué? La muerte, a piedra. Se acercaron al Señor, le trajeron a él y tiraron allí a la mujer adúltera, y cada uno con su piedra, religiosos allí, listo para tentar al maestro. Aquí la vemos ahí en el mismo acto del adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre? Ella no estaba adulterando sola, ¿o sí? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? El Señor estaba escribiendo en el piso. Amado Jesús, amor de Jesús. Y ellos, bueno, ¿qué pasó? Es que no nos pone cuidado aquí, ¿o qué? ¿Qué cree que no somos los meros? Me diría algún mexicano. Y se levanta el Señor y le dice: el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la primera piedra. Y siguió escribiendo. ¿Qué escribiría? Algunos dicen de pronto los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? Desde el más viejo al más joven. Deje su piedrita allí y vuelve. ¿Qué dijo el Señor? No hay ni uno. ¿Y qué le dijo? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Y esa es la palabra del Señor Jesucristo para nosotros. Si vamos a Él, si vamos a Él, Él no nos condena. Él nos da ese amor. Y la mujer del flujo de sangre, tantos años allí, y si era descubierta que tenía flujo, la iban a matar, pero si tan solo tocase el borde de su manto, si tan solo tocase. Y la toca a Él y queda sana. ¿Quién me ha tocado?, dice el Señor. Y la sanó y le salvó. ¿Cómo el Señor amó a las mujeres que su testimonio no valía o valía muy poco, o la mitad del hombre, del testimonio del hombre? ¿Qué pasó allí en Lucas 8:2? Dice que hubo una mujer la cual el Señor le expulsó. Dice a algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, pero allí en Juan 20. O sea, ella no era que tuviera muy buena fama, siendo mujer, habiendo sido endemoniada. Pero el Señor, 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, dando el cuerpo, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo ha puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién, a Jesús resucitado. Era nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor. ¿A quién se le apareció primero? A una mujer. A una mujer, mis hermanas. Fue la encargada de que le dijera a los discípulos, de dar la buena noticia a los discípulos, diciendo, vale el testimonio de una mujer. Juana, Susana y otras que habían sido sanadas, lo apoyaban con sus recursos. Dice Lucas 8, ellas dieron también para el ministerio del Señor, de Él y de sus 12 muchachos que andaban con Él. ¿Sí ven, mis hermanos, como el Señor, el mismo Señor Jesucristo, puso a la mujer en el mismo nivel, mis hermanos? Ya vimos cómo en el Antiguo Testamento la mujer tenía el mismo valor del hombre. A Pablo, que lo acusan de misógino, también vimos que él no tuvo ningún problema trabajar con la mujer. Y el Señor Jesucristo elevó el estatus. Lamentablemente, después, la mujer volvió a ser otra vez menospreciada, ninguneada, como si ella fuera había sido creada con una imagen y semejanza de Dios inferior, y eso no dice la palabra de Dios.
Textos más interpretados han causado mucho dolor. Ya se ha hecho que se menosprecia a la mujer y su ministerio, pero el Señor Jesucristo que dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Recibamos esa vida del Señor. Mis amadas, mis amados, no es tiempo de callar, es tiempo de alabar, es tiempo de glorificar el nombre de Dios, darle gracias porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho sus hijos, Él nos ha dado vida eterna. Pues de su palabra ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío. Todos somos uno en el Señor. Dios a todos a los que le hemos recibido nos ha hecho sus hijos. ¿No se alegra usted por eso, mi hermano? Póngase en pie, mis hermanos. Póngase en pie y recordemos que Dios no hace acepción de personas. Es tiempo de adorarle. Es tiempo de servirle. Es tiempo de amarle, es tiempo de glorificar su santo nombre, es tiempo de decirle gracias, Señor. Nos has hecho libres, libre, tú me hiciste libre, Señor. Por eso te alabo y te glorifico. Puede alzar sus manos por un momento más y decirle: Señor, gracias, gracias. Te alabo, Señor, te alabo. Mis amadas ya siguen bravas conmigo. ¿Ya no están bravas? Podemos concluir sin temor a equivocarlos que si Dios llama a una mujer como pastora, es su llamamiento, porque Él es soberano. Amén. Amén, mis hermanos. Glorifiquemos al Señor, cantémosle al Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, quiere levantar sus manos, levante sus manos la hermosura de tu santidad, al Señor en esta hora. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu bendición. No temeré a lo que pueda venir. Con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá. Y estoy seguro en tus brazos, como